El domingo 7 recién pasado falleció a los 87 años el periodista Patricio Bañados Montalva, periodista, locutor de radio y presentador de importantes programas de televisión chilena. De inconfundible voz, se convirtió en el personaje más importante de la radio Beethoven. Su muerte fue sentida con pesar por una considerable parte de la población, que recordó una frase impactante dicha por él, comillas, esto no lo puedo leer, cierre de comillas, en alusión a una información falsa, concerniente al acto de la oposición celebrado en el Teatro Caupolicán contra la dictadura. Pero, ¿por qué se destaca y recuerda tanto esta frase? ¿Y por qué se le asigna tanto valor? ¿Será porque hoy no hay profesionales dispuestos a perderlo todo con tal de ser fieles con la verdad? Se podría responder contextualizando en el presente el rol que cumplen y desarrollan determinados periodistas en los medios de comunicación, funcionales descaradamente al poder. En los últimos años, a propósito de las campañas embusteras de Donald Trump y Jair Bolsonaro, comenzó a hacerse común el anglicismo fake news, término referido a noticias falsas que han sido y son replicadas sin ningún pudor en los medios de comunicación de masas, televisivos, radiales y escritos, en la mayoría de las veces con la venia de los directores de los medios que, sabiendo que éstas no se ajustan a la verdad, persisten en difundirlas y llevarlas adelante, pues con ello aumentan el ranking o porque son funcionales a los intereses de los dueños de los medios de comunicación a los cuales sirven. La figura de Patricio Bañados alcanza estatura por haber sido capaz de defender la verdad. Pagó un precio alto por ello, perdió el empleo. El precio de perder algo, el empleo o inclusive la vida por defender la verdad tiene un valor inconmensurable que en lo inmediato no se aprecia, pero es la semilla que mantiene intacta la reserva moral de una sociedad para que en el futuro tenga sentido, pues sin ella, sin la verdad, quedaríamos sujetos a quienes practican la mentira como un arma política desde las esferas del poder. La falsedad solo se convierte en un arma de poder capaz de transformar la realidad en beneficio de quienes la difunden cuando ésta la difunden aquellos arrimados al poder. De allí la importancia de ser capaz de confrontar la mentira con la verdad. De tiempos inmemorables han estado en disputa ambos postulados y quienes han optado por ponerse del lado de la verdad alcanzan el reconocimiento social que su conducta merece. La ética, sobre la cual descansa el oficio del periodista, está íntimamente ligada a la búsqueda de la verdad. El periodismo en ese sentido juega un rol o una suerte de apostolado en busca de la verdad. Es un propagador de aquello que surge prístino de la realidad. Manipular la realidad para hacerla funcionar a un determinado interés es abiertamente contrario a la ética que debe regir el comportamiento de un profesional de las comunicaciones como es el periodista o la periodista. Por ello, rendimos desde este espacio un reconocimiento a Patricio Bañados por haber sido consecuente y fiel con la verdad y profundamente ético con su calidad de periodista y hombre de las comunicaciones. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la radio de Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial, en su señal online y por streaming a través de YouTube, canal.social y en el fanpage @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y el apoyo técnico de Javier Márquez. Saludamos también al radiocontrolador Patricio Núñez. En esta oportunidad no está con nosotros Miriam, que se encuentra afectada de salud, pero estamos con la directora Ana Muga. ¿Cómo estás, Ana? Hola Luis, y sí, muchos saludos y muchos cariños a Miriam, que está enfermita, y esperamos su pronta recuperación. Bueno, tu introducción, digamos, tomaste un tema muy, muy interesante, además de la figura, digamos, de Patricio Bañados, que en estos tiempos se hace gigante, digamos.
se hace gigante porque simplemente se contrasta con lo que vivimos en estos momentos en los medios de comunicación, altamente concentrados, em, altamente vueltos hacia los intereses de un sector totalmente que controla las comunicaciones, controla los canales, controla las radios, los dos conglomerados de medios escritos. Estamos con las comunicaciones al debe, o sea, son contados con los dedos de una mano, yo creo, los periodistas que se la han jugado en los medios Sí, hay públicos, en mucho. los medios públicos masivos, digamos, porque hay muchos otros que sí están en distintos lados, en los medios públicos, o en los medios comunitarios, y ahí también es otra cosa. Pero sí, por ejemplo, me acordé así, cuando tú estabas hablando de la Paulina de Allende Salazar, también perdió su trabajo recientemente, porque o sea, los periodistas ella, digamos, al tener este lapsus y decirle Paco, digamos, a un funcionario público de seguridad, a un carabinero, pidiendo las disculpas correspondientes rápidamente, pero fue insultada por un general de carabineros el que le negó el derecho a informar. Y eso, los demás periodistas que estaban acompañándola no le prestaron ningún apoyo. Bueno, ese es el peligro que justamente ocurre cuando los profesionales encargados, y yo lo decía, en una suerte de apostolado por promover la verdad, ceden a la presión, ceden al poder. Bueno, estamos muy en peligro porque, bueno, quien manipula la información son justamente aquellos que tienen el poder de hacerlo a través de instrumentos reales, a través de medios, que son la televisión, la radio y la prensa escrita. Entonces es Y los complejo. recursos, claro, Por ellos supuesto, tienen los controlan los recursos. sueldos. Por ejemplo, hablando del periodismo, los profesionales de las comunicaciones son muy mal pagados, porque se Salvo este concentran. líder del periodismo que está justamente en los medios de masa, la televisión, que En son la los más televisión, obsecuentes, pero claro. incluso dentro de la televisión está un sector que son como los top, los rostros, pero los que hacen la pega, los que tienen que Claro, por reportear, supuesto. tampoco son muy bien pagados. Entonces, claro, si se tiene el control de los medios económicos, deciden cuánto van a pagarle, si usan estudiantes en práctica. Entonces, también es propio del sistema. El periodismo que tenemos y los medios de comunicación que existen en estos momentos es propio del sistema económico neoliberal que tenemos, que es el sálvate con tus propias uñas. Así es. Entonces también es como un tema a reflexionar. ¿Cómo tratamos de impulsar que haya una ética, una ética profesional que esté por sobre las necesidades básicas? Porque también todos los trabajadores de las comunicaciones tienen que salvar la olla, tienen que ver cómo protegen su trabajo. Pero eso es importante ver el tema ético, el reflexionar sobre la importancia, cuáles son los límites Claro. que no podemos cruzar como personas, como sociedad. Bueno, eso es la importancia quizás que tiene en este contexto Patricio Bañados al recordar su famosa frase, esto no lo puedo leer, justamente porque renunció a los privilegios, comillas, que podía darle el trabajo en televisión, por decir la verdad. Y eso es Claro, relevante porque esto está cruzado a lo largo de la historia. claro. Muchos han perdido, lo decía yo, la vida. Bueno, Sócrates, qué mejor Bueno, el expresión de mismo eso. Patricio Bañado pudo haber sido, porque eran tiempos en que la gente desaparecía, Claro, po. claro, claro. Entonces, también no fue un acto solamente de Bueno, renuncia y a un trabajo. crecen mucho más Ujú. periodistas como Patricio Bañado, la periodista Monque, bueno, Está Mauricio Weibel, que también Weibel, tiene una la investigación. periodista González, bueno, tantos Ujú. periodistas que están al margen de la televisión y crecen en la medida que más se empequeñecen aquellos que están sirviendo de manera obsecuente al poder. Porque en la Sí, medida que nos encontramos con periodistas pequeños, mediocres, bueno, crecen más las figuras de aquellos que han jugado un rol importante. Así que bueno, un sí, saludo a todos los periodistas que ejercen esta noble labor, esta noble, yo diría, misión claro. de buscar la verdad. Los saludamos en este importante acontecimiento que ha sido la muerte de uno de los periodistas importantes de nuestro país. Bueno, pero Así es. pasemos a otro tema. Hay temas relevantes en esta semana, Miriam, que para nuestros auditores. Se Miriam, te dije, Miriam, confundió sí, sí. Me he de acostumbrado a interpretación. Miriam, Ana, para que si está escuchando Miriam, un saludo grande. Sí, Bueno,
Ana, plantear el tema de la ISAPRE, hay una campaña ya, bueno, que es quizás Se lo que están tiene, instalando como claro, víctimas. la prepotencia de esta industria, porque las ISAPRES son seguros privados que se instalaron contraviniendo la voluntad de la gente en plena dictadura. No hay que perder de vista que esto fue una vez que se eliminó el sistema de seguridad social en Chile, las cajas de previsión, a través de un decreto en el año 90 por parte de José Piñera Echeñique, y bajo dictadura. Bueno, y nacieron estas ISAPRE al calor justamente de apoderarse de todo lo que era el patrimonio de la sanidad pública de nuestro país, que tenía, por supuesto, algunas deficiencias, pero que era un sistema absolutamente eficiente para atender, y había pegado saltos gigantescos en atención y mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos y chilenas. Bueno, pero hoy día estamos ante una industria que ha ganado millones y millones de pesos y hoy día no cumple un fallo de la Corte Suprema, y ocurre que corren los poderes del Estado justamente, y ahí se olvidaron del Estado de Derecho. No cumple, y el poder constituido, el gobierno, el ejecutivo con el legislativo, llegan a un entendimiento, y hoy día escuchamos a una de las voceras de la Corte Suprema que le han dado un plazo de 6 meses para pagar. ¿A quién le van a pagar? Esa es la gran pregunta. No pagan, han ganado millones entre el año 90 y el 2021, más de 8,6 billones, es decir, 8,6 millones de pesos en beneficio de una industria que ha entregado cada vez peores prestaciones a la gran mayoría de los sectores medios que están en las ISAPRES. El tema el aumento de plazo de los 6 meses se esperaba que pidieran un plazo para resolver, no es para pagar, es para seguir resolviendo, digamos, cómo va a ser el pago de estos 1.400 millones de pesos a los clientes, a los usuarios, porque ellos hablan tienen otra forma, digamos, de llamar a los clientes, hay que decirlo a los clientes, claro. porque ellos ven esto como un negocio, y yo creo que es bueno recordar algunas frases que son frases que en ningún país del mundo se habrían tolerado. Yo pienso que las ISAPRES han cavado su propia tumba, y es por eso el nivel de desprestigio que después de las AFP son la segunda industria que tiene la mayor desacreditación con la gente. Es que han sido, mira, las ISAPRES, la salud privada en realidad, ha sido una necesidad que fue generando el mismo sistema el desfinanciamiento a la salud pública. Exacto. Y eso comenzó fue agudizado dentro de los gobiernos de la concertación, los gobiernos después de posteriores a la dictadura, donde empezaron a traspasar todos los recursos para que fueran financiados en la salud privada. Finalmente tenemos, tú hablabas mucho del gran salto que había dado la salud pública. En Chile la salud pública era así como era una institución, había logrado bajar índices de mortalidad infantil, de muertes por enfermedades. Bueno, esto es lo que se cuestionó con la revuelta del 18 de octubre, y que propagandísticamente, después del 18 de octubre, ¿Pero qué se cuestionó? Se cuestionó la salud privada, en el fondo. El derecho a la salud se levantó como reivindicación. Ahora han vuelto con el dominio que tienen de los medios de comunicación, a tratar de levantar y reivindicar los 30 últimos años. Entre ellos, todo el proceso del Estado subsidiario que permitió el surgimiento de esta industria tan inmoral. Yo solamente recordar, para que nuestros auditores no pierdan de vista de lo que estamos hablando. El año 2019, es decir, hace muy poco, el expresidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, declaró que la ISAPRES, debido a su estrecho margen de ganancia, después de haber recibido los billones de pesos que han obtenido, dijo, bueno, ¿de qué seguro de salud me están hablando? ¿Por qué para ellos las personas pobres y enfermas claramente son un mal negocio? Me causa mucha curiosidad cuando escucho a algunos decir que en Chile puedes elegir dónde atenderte. No hay dónde atenderse. Las ISAPRES te eligen a ti. No tú eliges a las ISAPRES, ellos te eligen a ti, y te eligen en función de varios indicadores. La edad tuya, si eres hombre o mujer, si eres soltero, si eres mujer fértil o no, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu nivel de ingreso? Con lo mejor, justo con lo mejor. Y cuando llega viejo te echan. Hombres jóvenes y sanos.
Así ¿ya? es. Y los que tienen mayores ingresos, o sea, de hecho, quienes tienen acceso a ISAPRE son las rentas máximas, son rentas altas. Menos del 20% en estos momentos atienden ISAPRE. Tiene esta ISAPRE. Y el resto estamos obligados, porque hay que recordar que Chile tiene la mitad de la población de los asalariados en Chile recibe un salario de alrededor de 460.000 pesos, pero necesitas, para pagar un 7%, no hay planes inferiores a 70.000 pesos, y son los planes más malos, digamos, 70.000. O sea, el mínimo tienes que estar recibiendo alrededor de 500.000 pesos para poder tener un plan, un 7% de 70.000. O sea, finalmente son planes carísimos, además los suben año a año unilateralmente, hasta que generaron su negocio. O sea, mira, hay cifras que hay una investigación en el periódico Interferencia que habla, digamos, se están quejando mucho las ISAPRES de que han tenido pérdidas estos años, y finalmente esta cifra habla totalmente lo contrario. Dice que el año 2020, en pleno año de pandemia, las ISAPRES registraron ganancias que alcanzaron los 82.000 millones de pesos, y el año 2021 alcanzaron los 64.000 millones de pesos. O sea, ese es el nivel de ganancia. Entonces, claro, ahora están ganando un poquito menos. Además, han tenido 40 años de ganancias, de cifras azules, de pagar sueldos gigantescos a sus directores, y ahí están. Y ahora, cuando tienen un poquito de crisis, están llorando para que se les salve desde el Estado. Ya lloran al Estado, al que desprecian, para que los salve. Claro. Bueno, estamos viviendo un país de absoluta contradicción, con dos industrias que gozan del más alto descrédito, como son las AFP y las ISAPRES. Hoy día, en el año 2023, totalmente arrogantes, totalmente prepotentes, exigiendo del Estado mayores garantías para seguir estafando y engañando a la ciudadanía. Así que hay que ponerse de pie para comenzar a restituir nuevamente los derechos, a poner en el centro del debate los derechos fundamentales, como son la previsión y la salud. Bueno, vamos a un corte musical, me dicen. Sí, mira, pero antes el tema de la salud, es que es un tema que a mí me gusta mucho, por eso el tema de la salud, porque la importancia de ir potenciando una salud pública, mejorando la salud pública, pero la única, solamente esto, la única... el único punto porque la gente prefiere la salud privada es porque han desfinanciado la salud pública. Entonces es importante que vayan más recursos, ese 7% de todas las personas debería ir para allá y ir mejorando esta hay salud que pública. desideologizar el debate sobre el tema de la salud, especialmente a los trabajadores que nos escuchan, especialmente a aquellos que ganan menos de 1 millón de pesos brutos, porque ellos no tienen ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de tener garantías y prestaciones que estén garantizadas si llegan a enfermarse con su grupo familiar. Claro. Porque las ISAPRES, los planes, las prestaciones, las coberturas que entregan están hechas justamente para rentas muy altas, por supuesto, muy por encima del 1 millón de pesos. Ahora, creo que es bueno desideologizar esto porque, imagínate, Chile es el único país, Chile es un error en materia de derechos sociales. Boris Johnson, la gente para que recuerde, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, un hombre de derecha extrema, bueno, se enfermó de COVID en el 2021, donde se atendió en un hospital público y salió reivindicando la sanidad pública, un hombre de extrema derecha. Bueno, otro hombre de derecha, no tan de extrema, pero que está hoy día cuestionado, Emmanuel Macron, también defendió la sanidad pública. Entonces, la derecha en el mundo más desarrollado, por supuesto, tiene respecto de los derechos sociales un componente que es mucho más ético que esta derecha cavernícola de Chile, que prácticamente quiere quitarnos todo, o sea, prácticamente a retrotraer la historia y volver prácticamente a la esclavitud asalariada. ¿Por qué debería haber diferencias en la atención de salud cuando todos tenemos derecho a tener acceso a ella? Bueno, ahora sí que me dicen, Anita, que aunque te guste mucho la salud, tenemos que ir a un corte. Vamos al corte. Volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal.social y fanpage @canal.social. Hoy estamos con dos amigos, dos grandes compañeros
Marcela Vera, economista y académica de la Universidad Santiago, de USACH. Un gusto tenerte, Marcela. Y con Mario Villanueva, trabajador social de profesión y miembro también del Ejecutivo de la Coordinadora Nacional No Más AFP, para analizar las elecciones a consejeros constitucionales del día recién pasado, domingo 7, sus repercusiones, sus perspectivas, qué impacto tiene para las políticas públicas que se están debatiendo hoy día en nuestro país y cuáles son las visiones que ellos tienen para el próximo periodo. Así que un gusto. Muy bienvenidos a esta conversación para analizar este proceso. Podríamos comenzar contándonos cuál es su visión personal sobre, a nivel general. Ya después vamos a ir desmenuzando, pero la visión personal, ¿qué les pareció estas elecciones? ¿Cuánta relevancia le daban a este proceso electoral y cómo lo evalúan? ¿Cómo evalúan el resultado? Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Muy contento de estar acá en un programa muy valioso que escuchamos toda la semana, todos los días viernes. Bueno, la verdad de las cosas es que esta elección, en lo personal, digamos, yo no le veía gran trascendencia, digamos, porque hay que recordar cómo surgió este proceso. Un proceso, digamos, manejado totalmente por el poder constituido por el Congreso, por un Congreso absolutamente desprestigiado, que no tiene más de un 5% de apoyo, y que después de la derrota en el plebiscito de salida en septiembre se apropian del proceso constituyente y fijan ellos el marco en el cual se va a hacer toda esta elaboración de la nueva constitución. Con 12 bases constitucionales. Con un marco. Con un marco, que es eso, un marco, digamos, después vamos a ver y podemos profundizar sobre el tema de las normas, digamos, que van a quedar escritas, los artículos que van a quedar escritos en base a ese marco y que hoy día lo va a imponer fundamentalmente la ultraderecha y republicanos. Después tenemos los 24 consejeros designados que hacen una propuesta, digamos, para que los electos ahora, digamos, sobre la base de esa propuesta puedan hacer acotaciones, aportaciones, digamos, y, digamos, si no hay acuerdo con los 3/5 entre ellos, digamos, para aprobar las normas, va a una comisión mixta entre los 24 designados entre los partidos políticos y los electos. Y todavía hay otro momento, digamos, en que si no se logra aprobación entre ellos, van a una comisión mixta entre ellos para aprobar las normas, y después de eso todavía queda la famosa comisión mediadora, que es la que termina definiendo. Entonces, es un proceso totalmente amarrado para impedir la participación popular, para que, digamos, no se cumpla lo que el pueblo acordó en el 2020, cuando se hizo el plebiscito de entrada, donde el 78% de las personas, de los ciudadanos chilenos, dijo que quería una nueva constitución, que esta fuera a través de una convención constitucional y que no fuera mixta. Mixta no, fue clarito. Exacto. Mixta no. Dijo el 78% que no quería que el Parlamento, que el Congreso, digamos, fuera parte de esta elaboración. Entonces, bueno, así, para una introducción, sí, digamos, sí. Pocas las expectativas que se pueden tener, y vamos a analizar más en profundidad lo que viene. ¿Cuál es tu opinión, Marcela, sobre el particular? Sí, bueno, esta elección marca un antes y un después respecto de la labor de la clase política y cómo la población la está evaluando. Porque finalmente aquí uno, si desmenuza el detalle de la votación, uno se da cuenta perfectamente que hay un proceso de deslegitimación relevante y expresado muy claramente por la ciudadanía, pese a que era un voto obligatorio. Hay un número no menor de 2.659.000 personas que deciden abstenerse de este proceso, pero además esto está siendo acompañado por un importante número de votos nulos y blancos que sobrepasan los 2.600.000. Entonces, estamos hablando de una cifra tremendamente relevante cuando estamos pensando en una elección que va a marcar la trayectoria jurídica de nuestro país de las próximas décadas. Por lo menos eso era el momento que se definía en ese día. Sin embargo, la población dijo claramente que esta constitución no va a tener
un buen fin tampoco como proyecto, y ya hay una tendencia muy relevante respecto también de cuál va a ser el desenlace finalmente de este nuevo proceso constitucional que es completamente antidemocrático. Yo en esto estoy muy de acuerdo con lo que acabas de plantear, Mario, respecto tanto de las bases constitucionales como de los expertos designados y, por supuesto, toda la exclusión que se produjo tanto a los independientes, los movimientos sociales o incluso las fuerzas políticas emergentes y también a los pueblos originarios. Así es. Y bueno, los consejeros, hay que decirlo de paso, fueron nombrados por los partidos políticos sin la posibilidad que los independientes pudieran levantar listas para participar en este proceso. Entonces, dicho lo que ustedes han señalado, el gran triunfador en esta elección, extraño y curiosamente, es quien se opuso al proceso constituyente, al proceso de transformación, que es el Partido Republicano. ¿Qué les parece este resultado a qué responde? Porque es la contradicción. Estamos en un péndulo, venimos de una votación muy alta que obtuvo Boric y ahora ya se confirma la tesis de que la gente mayoritariamente votó por Boric para parar a Kast, y ocurre que hoy día tenemos a Kast nuevamente en la cresta de la ola. ¿Qué les parece eso? Es muy importante lo que tú señalas. Agregando una cifra más a lo que señalaba recién Marcela, digamos, de esos datos, digamos, lo que hay que tener claro es que 5 millones, un poco más de 5 millones de chilenos, digamos, no fueron, votaron en contra o estuvieron en contra de este proceso. Más de un tercio. Tanto los que votaron nulo, los 2.100.000, más los que votaron en blanco, 500.000, y los que no fueron a votar, que es muy importante. Cerca de 2.600.000 personas también no fueron a votar, pese a que esta era una elección con voto obligatorio. Entonces, más de 5 millones, un tercio de la gente con derecho a participar de este proceso, digamos, expresó su malestar. Y yendo a lo que tú señalas, digamos, este resultado es expresión del malestar general, digamos, que vive el pueblo chileno y que no es de ahora, digamos, que viene desde hace mucho tiempo y que se manifiesta especialmente en el 2019 con el estallido social y la revuelta social, donde millones salieron a las calles, que se reafirma después en la votación del plebiscito de entrada con ese 78%, y que en el plebiscito de salida, cuando también se rechaza, también es una expresión de ese malestar que tiene el pueblo. ¿Y contra quién es el malestar? Contra un modelo que se ha impuesto, que ha conculcado todos los derechos, salud, educación, previsión, a lo cual se suma hoy día los problemas. Y que no da soluciones. Que no da soluciones, y a lo cual se suman los problemas que han ido surgiendo después, extrañamente, digamos, que han sido agrandados por lo que ustedes comentaban recién, también en relación a los medios de comunicación, digamos, que están totalmente dominados por el poder empresarial, por la élite, digamos, que tiene los 4 canales de televisión, digamos, todo este tiempo lo único que hablan es de violencia, de inmigración, que son problemas reales, pero también, digamos, agrandados. Entonces, bueno, ante todo ese descontento, el Partido Republicano y Kast, digamos, van canalizando, van captando ese descontento que existe en el pueblo, y el pueblo que busca soluciones a los problemas que no se los han dado, que este gobierno tampoco, digamos, que prometió solucionar muchos de esos problemas, tampoco lo ha dado, bueno, gira hacia el Partido Republicano, un partido de ultraderecha que, digamos, tiene elementos neofascistas, y hay que decirlo muy claramente, hay que decirlo, digamos, no la gente que votó, no podemos... Hay que hacer la diferencia. Hay que hacer la diferencia entre esa cúpula, de dónde proviene. Digamos, no olvidemos que Kast, el padre de Kast, digamos, era un nazi, digamos, que llegó de Alemania, refugiado, digamos, y que se asemeja mucho a este proceso, y termino para no monopolizar, digamos, se asemeja mucho a lo que pasó en la Alemania de los años 30, digamos, cuando Alemania, derrotada en la guerra, con una crisis económica tremenda, digamos, Hitler, digamos, empieza a tomar ese descontento que existía en el pueblo alemán y nos llevó a lo que conocemos, digamos, a instalarse, a dominar, a llevar a la guerra, a perseguir a los migrantes, a perseguir a los judíos, a los gitanos, etcétera, etcétera, a todo el mundo. Bueno, algo de eso se está dando aquí en Chile muy peligrosamente, y hay que alertar, digamos, sobre ese surgimiento de sectores fascistas, digamos, y que van a dominar la nueva constitución. Entonces tenemos una constitución que, digamos, Kast, digamos, y los republicanos están por mantener, ¿no? Y ahora, digamos, van a poder ayornarla, digamos, y intentar sacar una constitución 2.0, una constitución pinochetista 2.0, digamos, ayornada, digamos, y entonces, digamos,
o ganan el plebiscito Claro. y tienen una nueva constitución para mantenerse varias décadas más, o se quedan con la actual constitución que sigue manteniendo el modelo. Ambas posibilidades es mantener el modelo neoliberal que tanto daño y tanto malestar Claro. causa en el pueblo de Chile. Yo quiero agregar un ingrediente para que tú ¿Mm? también, porque está Vale. este surgimiento del partido que a todo el mundo, digamos, mantiene así como preocupado, ¿no? El surgimiento del Partido Republicano con todas las características que tú dices, pero ha sido, o sea, además levantado por los medios de comunicación que están interesados, digamos, en Así es, levantar este grupito, digamos, así este es. grupo de gente, pero además está que también tiene que ver con los propios medios de comunicación que han bajado. Nosotros estamos hablando sobre el porcentaje, el alto porcentaje de los votos nulos, blancos y abstenciones, que alcanzan, acá está la cifra exacta, digamos, 35.3% del padrón electoral, de los votos de la gente que pudo haber votado. Entonces, es un montón de gente que se marginó, que no quiere lo que le están ofreciendo. También, o sea, no muestran, no hay ningún análisis al respecto. No se gastan tiempo para decir, se ha dicho, digamos, de que la gente que votó nulo o votó blanco fue porque estaba desinformada, digamos, y no como una protesta o que se muestre ahí de la molestia social que hay detrás de esta votación. ¿Cómo tú ves este levantamiento de uno, bajar la información del otro lado? Sí, bueno, primero respecto del tema del Partido Republicano, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que ese partido es un partido de ultraderecha y que no es patriota. ¿Ya? Y ahí también hay que sentar las bases para, en el fondo, develar qué es lo que está detrás de ese nuevo escenario político que está planteando hoy día Kast, que es finalmente la continuidad de Pinochet, porque toda su familia, digamos, ha estado en torno al diseño del neoliberalismo en Chile. Entonces, ahí, digamos, uno no se tiene que perder y tiene que ser capaz de encontrar la información para poder ver la realidad como corresponde y no simplemente de esta manera superficial como hoy día lamentablemente se está presentando en relación al ámbito político. Respecto del tema de los votantes y por qué creció tanto el Partido Republicano, hay algunos estudios que plantean que toda la población que estaba más bien en el centro se movió hacia los votantes, digamos, hacia el sector del Partido Republicano, y ahí también hay un vacío conceptual, que hoy día la Concertación abandonó su proyecto, digamos, nacional que estaba en torno al desarrollo y al progreso. ¿Ya? Y la Concertación abandonó un proceso adecuado de industrialización, de generación de valor agregado, de crecimiento económico, de crecimiento con igualdad, y por tanto ese vacío hoy día está provocando que entonces estén emigrando y saliendo votantes del conglomerado de la Concertación. También hay un proceso de impugnación que uno puede observar cuando miras tanto la votación que tú muy bien mencionabas, Ana, con los nulos, blancos y abstención versus el Partido Republicano. Ahí también hay un fenómeno que da cuenta de que la población está premiando a los impugnadores. ¿Ya? Y en este sentido, si uno lo quisiera poner como en los antiguos ejes izquierda-derecha, la izquierda más radical versus la derecha más radical, en realidad es la que logra tener la cantidad más alta de entonces votos. También tenemos un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención en esta discusión pública, que es como poner dos alternativas nomás, como o apruebas esta constitución que va a ser una profundización de la constitución de Pinochet, o te quedas con la de Pinochet. Y obviamente hay una tercera opción, siempre hay una tercera opción. Y la tercera opción es la Asamblea Constituyente. Este debate constitucional no se dio simplemente para maquillar o arreglar o cambiar algunos párrafos de una constitución. Se dio para generar un marco jurídico que permitiera las transformaciones que Chile necesitaba. Y por tanto, si no está a la altura de esa necesidad, este proyecto también se va a rechazar. Claro. Una compañera ayer hablaba de que estamos metidos en un proceso que pueden haber prácticas, ensayo y error hasta que logremos, digamos, una cosa así que podría ser. Bueno, la verdad que este es un proceso constituyente que partió el 18 de octubre, que no se ha cerrado, y es perfectamente posible imaginarse un escenario que a final de diciembre vamos a estar rechazando, porque creo que el único camino que le queda a la gente decente de este país. No hay otra alternativa.
el falso dilema que se instaló al comienzo respecto de que rechazar esta segunda propuesta era quedarse con la constitución de Pinochet. Bueno, eso se acabó ese discurso, ya no puede porque la mayoría lo tienen los pinochetistas extremos y por lo tanto nada bueno se puede esperar de eso. Yo quería pasar una pregunta que hay guiños de parte del gobierno hacia los partidos de Chile Vamos, hacia la UDI, a Evópolis, Renovación Nacional, para apoyar sus propuestas en el Congreso. Pero existe, según el gobierno y la interpelación, ustedes han escuchado a los jóvenes diputados del Frente Amplio, especialmente algunos de RD, distinguir entre la derecha democrática, la entre UDI, comillas, sí. y la derecha extremista, el Partido Republicano. Entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿a qué derecha democrática se referían? A la de la UDI con Sergio Fernández, Jovino Novoa, Jaime Guzmán, Patricio Melero, Juan Antonio Coloma, Marcela Cubillo, Ena von Bauer. Esa es la que nos invitan estos jóvenes diputados a que tengamos confianza, que es la democrática. Especialmente menciono a Sergio Fernández, que fue, los más añosos se acordarán, que a través de decretos ley expulsada del país, relegada, hacía desaparecer en Chile. Siniestro, Es la un UDI, personaje el personaje siniestro, que después fue senador por Aysén. Y no nos olvidemos Renovación Nacional, Jarpa y Alamán. Entonces, ¿qué les parece a ustedes esta interpelación que el gobierno está haciendo? Integrar una gran coalición, la democracia cristiana, el PPD que hoy día nos enteramos que su presidenta fue financiada también con un aporte de Sutil. Juan Sutil, Sí. y que sigue insistiendo en que hay que mantener lo más alejado de la izquierda, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece, Marcela? Porque estamos ahí en un análisis más político. Sí, bueno, lo relevante ahí de esa discusión es qué se le está presentando al país más allá de un intento fallido de transversalizar la política, porque pareciera que después de la pandemia el horizonte de los partidos políticos está simplemente en un sentido de llegar a una concertación 3.0 o la política de los acuerdos, y en este sentido entonces es fundamental que se den cuenta oportunamente que eso no va a tener un horizonte viable para generar un proyecto de nación como el que requerimos. Y ahí entonces no solo se va a defondar el Frente Amplio y ya se va a terminar de sepultar, digamos, lo que queda de concertación en términos de votación. Esto es un hecho de la causa, digamos, Claro. no es una opinión ni No es opinión, necesariamente una predisposición personal a esto. Hoy día el centro político quedó sin votación y por tanto seguir intentando moverse ideológica y políticamente hacia la derecha va a generar entonces que el Frente Amplio también pierda aún más votantes de los que ya perdió con esta elección. Por tanto, yo creo que es infructífero. Además, si uno mira y revisa el detalle del Congreso, cada vez que se cede terreno político, en realidad lo que se está produciendo es un retroceso gigante respecto de todo lo que se había podido contener durante décadas, incluso por gente que hoy día está intentando hacer ese tipo de alianzas. Entonces, es como una crónica de una muerte anunciada. Con este tipo de políticas, lamentablemente, eso van a generar. Sí. Así Sí, yo es. creo que lo que pretenden es más de lo mismo. O sea, seguir haciendo el mismo tipo de política que han hecho durante todo este tiempo, digamos, de buscar una alianza con los sectores de centro y que a qué ha conducido a no resolver los problemas, porque es la mantención del modelo neoliberal y por lo tanto mantener los negocios del gran empresariado. Mira, tengo aquí a mano justo la declaración de Frank Sauerbaum, que es Sí, el de diputado de Renovación Renovación Nacional. Comisión del Nacional. Trabajo, sí. Claro. Será muy difícil, dice, para el gobierno llegar a un acuerdo en los términos que ellos querían y yo creo que van a tener que renunciar a su proyecto de ley, se refiere a la ley de pensiones, y tratar de consensuar algunas modificaciones, pero que no vayan en la línea que proponía el gobierno, ¿cuál era? Digamos, las cuentas nacionales, sí. un sistema de reparto, separar la industria. Pero eso renunció el gobierno, María, renunció definitivamente el Sí. gobierno. A eso voy, digamos. Claro. Entonces, digamos, con eso quieren hacer alianzas. ¿Ah? Digamos, Con El los acuerdo mismos, por el claro. acuerdo. Es como, claro, no, es como- y eso, digamos, ¿a qué va a conducir? A que no se resuelva el problema, en este caso, de las pensiones, porque las pensiones van a seguir siendo miserables, digamos, Claro. manejadas por los privados,
por las AFP, por la capitalización individual. Y el Estado va a ser el que va a tener que seguir haciéndose cargo, como hasta ahora, que paga el 80% de las pensiones en nuestro país. Entonces, ese no es el camino, digamos, para resolver los problemas del país y para reentusiasmar a la gente con un proceso de transformación y de cambio, que es lo que requiere el país y que es lo que esperaba de el gobierno de Boric, digamos, de esta alianza de Frente Amplio, Partido Comunista y otros partidos. Esperaban las transformaciones que se prometieron en el programa y no terminan de asumir y ya empiezan a renunciar y a negociar con la derecha. Entonces, traer a sectores de centro, de la democracia cristiana, digamos, ¿qué va a hacer? Recordemos que Bachelet, digamos, puso de ministro del Interior a este señor que era demócrata cristiano, ¿cómo se llamaba? Mario Fernández. No, ¿No? el otro. Andrés Saldívar, al Tampoco, principio. ¿cómo se llamaba? Digamos que después tuvo que renunciar, digamos, porque entró en contradicción. Que no resolvió los problemas, tratando... No, el alto el alto, claro, que se fue al el Partido abogado, Cristiano, sí. Bueno, pero ahí nos Quedamos con la duda, nos vamos a acordar Sí, sí. del nombre, ¿no? Si estuvo durante todo un periodo, que digamos que con Fue la idea el de que- sumar el que- fuerza, el que- lo trajo al boicoteó el gobierno. gobierno. Bustos, Exactamente, Bustos. sí. ¿Ah? Ahí Jorge nos Bustos, acordamos, sí. Jorge Claro. Bustos. Digamos, ¿qué solución le dio? Digamos, a que el gobierno de Bachelet fuera Se fuera corriendo cada vez más a la derecha. más a la Sí, derecha. sí. Y eso es lo que está pasando hoy en día también. Bueno, Mario, te quiero preguntar, interrumpirte brevemente, porque la Marcela quedó pendiente esa respuesta. ¿Y tú crees que hay una derecha democrática? ¿Cómo está? No nos olvidemos que Felipe Kast, a quien estamos hablando, es de Bópoli. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Hay una derecha democrática? No, para nada. No, para nada. O sea, que se vista de democrática, que use el discurso de la democracia, digamos, eso es otra cosa. Perfecto. No hay esa derecha democrática, ya ha quedado absolutamente demostrado. O sea, no tiene intención en que efectivamente, por ejemplo, haya Hagan cambio, una claro. verdadera libertad de expresión, digamos, digamos, que los medios de comunicación puedan ser más democráticos para hacer verdaderos debates nacionales. No, digamos, mientras más se puede apropiar, digamos, de los medios de comunicación, de mayor cantidad de negocios. Ustedes estaban comentando lo de la ISAPRE recién. ¿Ah? Ahí vamos viendo. ¿Y quién está defendiendo a la ISAPRE? Bueno, la derecha. Pero Pues, acá todo el Frente Amplio, digamos, los diputados que están, diputados y diputadas del Frente Amplio, las autoridades, digamos, muestran que o sea, la excusa o la argumentación que dan es que están en disparidad de condiciones en el Congreso, entonces tienen que llegar a acuerdos. Y ese es el objetivo, digamos, es obtener pequeñas, así como avance, aunque sea en retroceso, como fue el tema de las 40 horas, digamos que finalmente llegaron a un acuerdo, aceptaron, o sea, la derecha firma cuando a ella le conviene, o sea, y el 25 de enero la ministra del Trabajo le aceptó todos sus requerimientos para poder firmar en las 40 horas, y así fue como salió las 40 horas con una total flexibilidad y un retroceso para los trabajadores. Entonces ahora hablan de que que es necesario llegar a acuerdo con esta derecha, entre comillas, democrática, como le llaman, para poder tener algunos triunfos. Quieren sacar el tema de la reforma tributaria, que ya la bajaron a 2.5, quieren hacer un nuevo intento de instalar la reforma tributaria, y quieren, no sé, por el tema de las pensiones, todavía quieren insistir en una reforma de pensiones, aunque ya todo el mundo sabe de que no va a pasar una reforma, y lo peor es que si pasara nos perjudicaría aún más. O sea, seguramente como está funcionando el asunto nos podría perjudicar aún más. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen, digamos, de cómo creen que las autoridades, el oficialismo, la autoridad de Frente Amplio, que fueron compañeros en algún momento, marchamos juntos, digamos, estuvieron muy cercanos, cómo están razonando para poder llegar a este tipo de entuertos que no se entienden? ¿Qué creen que está pasando ahí? Hay varias preguntas pendientes. La primera, respecto de la derecha democrática o no, mi parecer es que en este momento como coalición no están siendo democráticos, más allá de que pueda haber algún militante que piense que lo puede ser. En realidad lo que estamos observando es que casi hay una persecución
ideológica, política, en particular a los sectores de más izquierda, pero también discursiva respecto de diversos temas. Y en ese sentido, entonces, si ni siquiera pueden aceptar una palabra respecto de temas, entonces de ahí a perseguir a una persona físicamente hay un paso, digamos. Y eso también uno lo tiene que tener claro como problemática. En Europa eso ha quedado claro en algunas elecciones y lo que han diseñado es un ejercicio de un cordón sanitario, le llaman, que es que las fuerzas políticas democráticas se ponen de acuerdo para no dejar avanzar al sector de ultraderecha. Eso funcionó durante varios años. Nuestro país podría experimentar, poder hacer algún tipo de ejercicio de ese tipo, y eso no eran solo las fuerzas políticas democráticas, sino que también acá los medios de comunicación juegan un papel tremendamente relevante. O sea, no pueden después quejarse de que existe un diputado que entonces es violento en la Cámara. No pueden quejarse entonces después que un senador permite y avala violaciones a los derechos humanos, porque si se les permite ese tipo de comportamientos mediáticamente, lamentablemente entonces vamos a generar una especie de naturalización frente a ese tipo de situaciones. Respecto del tema de qué entonces, cómo avanzar en el Congreso, yo soy de la idea de que el gobierno tiene que explorar y explotar mucho más la herramienta que realmente tiene, que es el presupuesto de la nación. Tú, si eres gobierno y sabes y conoces sobre cómo ejercer el presupuesto de la nación, tú en realidad puedes generar múltiples mejoras a la población sin tener que diseñar una ley para poder realizarlo. Más que la ley de presupuesto, que además se aprueba si es que no hay acuerdo en el Congreso tal como se presentó por parte de la presidencia. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí hay una jugada que el gobierno en el presupuesto anterior evidentemente no explotó adecuadamente y que es necesario entonces reconsiderar. Respecto de la política de los acuerdos, yo tengo la impresión que como tú muy bien decías, Ana, no van a haber avances sustantivos, sino que más bien están intentando lograr ciertos logros mediáticos respecto de, bueno, sí estamos teniendo capacidad de legislación. Sin embargo, en realidad, si uno desmenuza las distintas leyes, te das cuenta perfectamente que eso no está ocurriendo, incluso con 40 horas. Aquí yo creo que todo este panel luchó por las 40 horas. Yo, de hecho, salvé el proyecto cuando estaba en el subsuelo. A mí me llaman y me dicen, Marcela, por favor, ayúdanos, construye el argumento. Ganan finalmente en la Cámara de Diputados, pero el proyecto original, que era una simple modificación, Claro, 45 era una 40, simple claro. modificación, 45 a 40, Sí. justamente. En cambio, en este otro proyecto hay una serie de ribetes que Claro. atentan contra Contra los derechos, además, sí. los derechos de los trabajadores. Nos dice que quedan justo, estamos en el tiempo, así que para terminar Sí. con un minuto cada uno, Mario. Sí, mira, Respecto, sí, y uniendo con lo que decía Marcela, digamos, ¿qué hacer? Digamos, ¿qué debe hacer el gobierno? Claro. Bueno, obviamente buscar el apoyo de la gente para llevar adelante sus proyectos transformadores que prometieron. Y, como bien señalaba Marcela, está lo del presupuesto, está la política nacional del litio, por ejemplo. Ahí con el litio, digamos, no tiene necesidad incluso de recurrir al Parlamento, digamos, para poder llevar adelante esa política, digamos, con las facultades que el presidente hoy día tiene, que el gobierno tiene, digamos, se puede armar la empresa nacional del litio para negociar el tema y ahora la va a someter al Congreso. O sea, Así también es se que no ese se es el entiende. tema. Sin Ese es el tener tema. la necesidad Sí. de someterla, porque Claro. CODEL, CONAP, en fin, pueden hacer hay las dos empresas cosas. públicas que Corfo, que Claro, perfectamente lo exacto, podrían haber Alianza hecho. Corfo Sí. Codelco, digamos, Sí. y para ir cerrando, digamos, a lo que hay que concurrir rápidamente a ir a conformar un frente nacional, digamos, un frente nacional democrático, digamos, para poner freno, coto al Partido Republicano y a este grupo A la derecha en ultrafascista que general. una La derecha. al mundo social, a los movimientos sociales, a los partidos políticos, digamos, más consecuentes, o dentro de ellos, digamos, a la gente más consecuente, para poder ponerle freno, porque si no vamos a llegar a una situación muy, muy grave, más grave de la que tenemos Así hoy es. día. Claro. Marcela, ¿qué te Estoy parece? completamente de acuerdo con lo que planteas, Mario. Yo creo que vamos a tener un escenario en donde la gente va a darse cuenta de realmente qué es lo que es el proyecto político del Partido Republicano, y por tanto nuevamente van a haber votantes que van a estar buscando una mejor solución para nuestro país, y perfectamente, de manera coherente, podemos generar ese espacio. Yo creo que es parte casi de no solo nuestro deber histórico, sino que también va a ser fundamental
para el siguiente proceso Así que es. va a vivir el que mundo y por vamos a tener tanto que seguir. es una demanda que se va a tener que completar. Ok, se nos fue el tiempo rapidísimo con esta conversación interesante, así que saludamos a todos los auditores hasta el próximo viernes y Sí, muchísimas gracias. muchas gracias, Marcela Ver, compartir economista, acá y con Mario nosotros. Villanueva, trabajador social, ambos. Gracias a ustedes también. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.